Buenas tardes a todos. Voy a tratar de desenredarme de los cables. Ok. Bueno, es genial que todos están aquí hoy. Yo sé que el fin de semana, cerca del 4 de julio, es un tiempo cuando muchas personas van por vacaciones, todo así. Así es bueno que podemos estar juntos todavía. Y hoy continuaremos con una serie de sermones de Efesios 5 y 6. Y es un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, a los cristianos en la ciudad de Éfeso del Imperio Romano. Eso sucedió hace aproximadamente 2000 años. Y el tema de ese pasaje es cómo nosotros como cristianos debemos tratar a otras personas. Y el apóstol Pablo nos enseña que debemos someternos unos a otros. Y luego Pablo nos da tres ejemplos de relaciones en el tiempo del Imperio Romano y en las cuales hay un gran desequilibrio de poder. Y normalmente asumimos que la enseñanza de someterse debería ser orientada a la persona con poco poder en una relación de desequilibrio. Es decir, que la persona en la posición más débil debe someterse a la persona con más poder. Pero Pablo nos sorprende, ¿no? Por medio de enseñar a someterse a los que tienen poder como a los que no tienen poder. También Pablo nos enseña que no se someten exactamente de igual manera. Más bien hay requisitos para someterse los unos a los otros en cada diferente tipo de relación. Y en los dos sermones anteriores de esta serie nos enfocamos en las primeras dos relaciones que Pablo nos da como ejemplos, la de esposo y esposa y la de padres y hijos. Si quieres ver y escuchar estos sermones, pueden visitar nuestro canal de YouTube con una búsqueda de las palabras La Viña de Evanston. Pero hoy nos enfocaremos en el tercer ejemplo que Pablo nos da. Es la relación de esclavos y amos. Y voy a leer el texto empezando con Efesios 5:21, que es el comienzo del pasaje e introduce el tema. Luego nos saltamos las primeras dos relaciones y continuamos con la tercera relación en Efesios 6, versos 5 a 9. Ok. De Efesios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Es un poco raro esta palabra someterse, ¿no? El concepto de someterse a otra persona no es muy agradable a la mayoría de las personas. Es curioso que Pablo escogió esa palabra. Estuviéramos más cómodos con otra palabra como ayudar a otras personas o colaborar con otras personas. No, eso nos siente mejor. Pero someterse tiene la implicación que nos pongamos bajo el poder de otra persona. Y no muchos escogen estar bajo el poder de otra persona, ¿no? Normalmente deseamos ser los del poder. Queremos controlar las vidas de los demás y tener poder e influencia sobre otras personas, ¿no? Y para muchas personas en nuestra cultura,
El parecer que es poderoso es más importante que todo y no podría imaginar el parecer débil. Su reputación y la apariencia hacia las demás personas es más importante que la realidad. Es según la mentalidad de esas personas. La idea que deben considerar el bienestar de otras personas antes que su propio bienestar, esto parece locura a los que se aferran al poder. No comprenden el camino de Dios y todos esos están atrapados en esta mentalidad del mundo. El enfoque de personas así se orientan hacia sí mismo, es decir, están caracterizados por el egoísmo. Consideran su propio bienestar más que el de todos los demás y no pueden imaginar nada fuera de sus propios deseos. Pero la perspectiva bíblica es diferente. La mentalidad de Dios, que Dios nos enseña en la Biblia, es una mentalidad que está orientada hacia afuera en vez de ser egoísta. En Filipenses 2:3, Pablo dice así: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es Filipenses 2:3. La idea central de someternos unos a otros, entonces, es considerar el bienestar de otras personas. Es ser orientados a otras personas. Y esto es el primer punto. La idea central de someternos unos a otros es considerar el bienestar de otras personas. Es el primer punto. En los folletos creo que hay que escribir bienestar en el espacio. También la mentalidad de la Biblia es que debemos servir a otras personas por amor a Dios. Es decir, que servir a otras personas es una manera de mostrar reverencia, de mostrar amor y adoración a Dios. Es algo que hacemos mediante el poder de Dios obrando dentro de nosotros. Por esa razón, Pablo dice en Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es una manera de adorar a Cristo. En su carta a los Colosenses, capítulo 3, Pablo da una enseñanza similar a esto. Y en ella, Pablo dice en Colosenses 3:24, que cuando servimos a otras personas, a quien servimos en realidad es a Cristo. Y también en Efesios 2:10, Pablo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Eso significa que el servicio que hacemos a otras personas, todas las buenas obras que hacemos, podemos hacerlos porque Dios nos creó así en Cristo Jesús. Así que Cristo es la fuente de ese servicio, de ese amor que mostramos por nuestras acciones, y también es el último recipiente de este amor, de este servicio. Y esto es el segundo punto. Cristo nos da la capacidad de someternos para servir a otras personas, y cuando lo hacemos es a Él a quien servimos. Es decir, servimos por Cristo y para Cristo. Bueno, hoy en día no hay esclavos y amos como en el ejemplo de Pablo. No existen en nuestra sociedad, ¿no? O es decir, no debe ser esclavos ni amos hoy en día. De vez en cuando oímos algo de esto, pero no debemos ser esclavos ni amos, ¿no? Si tienes esclavos en tu vida, necesitamos hablar después del servicio, ¿ok? Y en esa charla que vamos a tener, nos llevará a llamar a la policía, ¿ok? Pero hoy en día
No debería haber esclavos, tampoco amos en nuestra sociedad. Por eso, alguien podría pensar, bueno, no hay nada en este ejemplo de Pablo para mí, para nosotros hoy en día. Pero cuando leemos el texto bien, notamos que la esencia de la enseñanza de este ejemplo trata del trabajo y la supervisión del trabajo. No hay nada exclusivamente que trata del esclavo y amo. Es más, habla del trabajo y la supervisión. Y sí, trabajamos hoy en día, ¿no? Casi cada día, ¿no? Sí, cada día trabajamos. Y si hay gerentes que supervisan el trabajo de los trabajadores subalternos, ¿no? Así que los principios que Pablo da para que los esclavos se sometan a sus amos y los amos a sus esclavos pueden ser aplicados a nuestra experiencia hoy en día como empleados y jefes. Y así a los trabajadores, primero Pablo dice, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Si trabajamos para otras personas, hay que obedecerles con respeto y temor. Hay que obedecer a tu gerente. Es decir, que hay que respetar sus deseos y hacer lo que ellos nos mandan. Pero no es suficiente solamente obedecerlo con sus acciones. Pablo dice que hay que obedecer con integridad de corazón. La integridad significa la unidad de todas las partes. Es decir, que todo es consistente. O sea, tus acciones son consistentes con el corazón y que tu actitud y mentalidad es consistente con tus acciones. No está bien mantener la amargura o la falta de respeto en el corazón y solamente ser obediente exteriormente. Es decir, con tus acciones. Es mejor tener una actitud de obediencia y respeto interior en el corazón y no solamente en el exterior. Así que cuando trabajamos y nuestro cliente o nuestro jefe se comporta mal, todavía hay que escoger tener una actitud de respeto en el corazón para ser personas de integridad. Así depende más en nuestra integridad que está fundada en Cristo que en el comportamiento del jefe o de la cliente, ¿no? Luego Pablo dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hay un cómico, tal vez conocen ese cómico ustedes, se llama George López. ¿Conocen a él? Tenemos una foto, creo que de George López. Vamos a tener una foto. Bueno, George López contó una historia de una vez que consiguió que una compañía le instalar un techo nuevo en su casa. Y todos los trabajadores de esa compañía eran hispanos. Y cuando George llegó a su casa, ahí es George. Cuando él llegó a su casa, bueno, en su casa tiene una piscina, una alberca en la yarda atrás. Y cuando él llegó a su casa, les encontró relajándose todos los trabajadores en su alberca, en su piscina. Y George estuvo un poquito molestado, un poco molesto y se quejó diciendo, ¿qué están haciendo? Y debido a que George es hispano, también los trabajadores pensaron que él era otro trabajador. Y le dijeron, no se preocupe, el dueño no está aquí. Todo bien, venga, nade con nosotros, el agua está bien sabrosa, no te preocupes.
Todos nosotros tenemos la tendencia de trabajar duro cuando otras personas nos ven, pero porque no queremos recibir un castigo, ¿no? Y también queremos una buena reputación y las oportunidades que la buena reputación nos puede dar. Pero cuando nadie puede vernos, es cuando revelamos nuestro corazón. En este momento, cuando nadie va a castigarnos y cuando no podemos ganar nada, es cuando el Espíritu de Cristo se revela en nosotros. En estos momentos hay que tener la actitud que trabajamos para el cliente como para Cristo, o por nuestro jefe como para Cristo. Pablo dice también, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Si servimos a Cristo cuando trabajamos, hay que hacer todo con excelencia, ¿no? Él es digno de nuestro mejor esfuerzo y de nuestro mejor trabajo. Es como un hecho de adoración a Cristo. Cuando tu trabajo es duro o cuando no tienes ganas de trabajar un lunes por la mañana, por ejemplo, hay que acordarte que amas a Cristo y tu esfuerzo es una expresión de tu amor por Él. También Pablo dice que vamos a recibir una recompensa del Señor por todo el bien que hacemos. Así que no solamente es correcto trabajar con excelencia, también es sabio trabajar con excelencia porque vamos a recibir un premio. Así que si eres un cristiano, hay que hacer todo con excelencia. Así como cuando haces algo muy importante o grande, e incluso cuando haces algo que el mundo desprecia, como lavar los calcetines de tus hijos, algo así. Todavía es un hecho de adoración a Cristo cuando lo hacemos con excelencia. Entonces, hablando de los que trabajan, el tercer punto dice así: como cristianos hay que trabajar con excelencia e integridad. Trabajar para personas no importando el nivel de poder es un acto de adoración a Cristo. Y también tu esfuerzo comunica al mundo cómo es Cristo. Hay que representarlo bien. Ok, finalmente, esto es para los gerentes, los jefes, todos los que supervisan el trabajo de otras personas. Ustedes, amos, dice Pablo, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerdan que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Creo que podemos cambiar la palabra amo con la palabra jefe para ayudarnos a entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Y también podemos cambiar la palabra esclavo con la palabra empleado o trabajador. Así que dice, y ustedes jefes correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlos. Recuerdan que tanto ellos como ustedes tienen un mismo jefe en el cielo y con él no hay favoritismos. Me interesa que Pablo dice, jefes, correspondan a esta actitud de sus empleados. ¿Qué es esta actitud? Como hemos visto, es la actitud de respeto y servicio. Nunca está bien, nunca está bien amenazar a sus empleados. Hay que hablar con ellos con el mismo respeto que hablarías con Cristo. Significa que los jefes deben trabajar también
cómo los trabajadores trabajan y que deben pensar en su trabajo como servicio y como adoración a Cristo también. Significa que los jefes deben considerar el bienestar de sus empleados como su propio bienestar y así someterse a ellos. Así que si eres un gerente, un jefe o un cliente que consigue personas para trabajar para ti, hay que hacer todo con excelencia y con una actitud de respeto. Hay que ser un ejemplo de todo quieres que los trabajadores trabajan. Tu esfuerzo es un ejemplo para ellos. Y debe ser el modelo de cómo ellos deben trabajar. Hay que hacer todo con excelencia y debes manejar tu negocio y a tus empleados con excelencia. Bueno, he tenido muchos jefes y clientes durante mi vida y algunos fueron buenos y algunos fueron malos. Y yo he sido jefe para otras personas y he sido cliente también. He notado que los gerentes buenos nunca piden a sus empleados hacer algo que no tienen la voluntad de hacer. Es decir, si el jefe demanda que los empleados trabajen durante su tiempo de almorzar o que trabajen horas extras, el jefe debe hacer lo mismo. Si el jefe tiene la expectativa que sus empleados cumplan sus compromisos, el jefe les da el ejemplo primero. No hay que pedir a tus empleados trabajar duro si tú como jefe no lo haces. Si eres un gerente o un dueño de una empresa, hay que hacer tu negocio un buen lugar para trabajar. Un lugar donde personas quieren trabajar. Hay que tener una buena comunicación con la gente. Y siempre debes ser justo con ellos. Hay que ser honestos con los empleados y cumplir tus promesas a ellos. Si te has comprometido con tus empleados o has establecido una expectativa y luego algo cambió, como cosas cambian en el negocio, hay que darles una explicación honesta. Los mejores gerentes dan a sus empleados objetivos claros y luego miden su progreso hasta las metas. No cambian los objetivos diariamente, sino son constantes y claros en su comunicación. Y hay que darles evaluaciones claras y justas a sus empleados regularmente para que ellos puedan saber cómo hacen en su trabajo y cómo hacer su trabajo. Y aún más importante, hay que explicarles a los empleados cómo pueden mejorarse, cómo pueden hacer su trabajo mejor y cómo pueden ser excelentes en su trabajo. Y los mejores empleados van a responder a una dirección así de su jefe y lo harán con excelencia en su trabajo y a su organización o negocio. También he notado que los jefes buenos piensan en el bienestar de sus empleados. Explicarles cómo pueden tener éxito es un ejemplo de esto. Es ser más que un jefe, sino un guía profesional para ellos. Pero también los jefes buenos expresan su gratitud a sus empleados, verbalmente y públicamente. Recibir gratitud y alabanza pública es una buena motivación para personas y anime a su corazón. Hay que mostrar apreciación por sus logros en el trabajo. También hay que pagarles bien, darles bonos y dar promociones cuando ellos han demostrado que están listos para más responsabilidad. Tener fiestas, premios y actividades sociales fuera del trabajo son ideas buenas para invertir en el bienestar de tus empleados. Y mi última recomendación a los jefes es darles a los empleados la perspectiva más amplia. Es decir, explicarles a ellos el contexto de su trabajo en el negocio
y cómo sus esfuerzos contribuyen a las metas grandes del negocio. Cuando los empleados no saben la razón por la que su trabajo es importante para la misión de su organización, pueden perder su entusiasmo en su desempeño y pueden convertirse en solo un trabajo más. Pero cuando comprenden las metas del negocio y cómo sus esfuerzos contribuyen al alcance de las metas, de los objetivos, su trabajo va a convertirse en una misión para ellos. Y cuando alguien tiene esta mentalidad, que mi trabajo es mi misión para mejorar este negocio y cumplir estos objetivos, esa persona es más contento y trabaja más duro y con más enfoque. Y tu negocio va a beneficiar. El último punto entonces dice así: gerentes o jefes, clientes, dueños, respeten a sus empleados y consideren su bienestar. Hay que ser justo, comunicarse claramente y ayudarles a mejorarse en todas las áreas. Someterse unos a los otros en el trabajo es difícil, ¿no? Requiere confianza. Es difícil considerar el bienestar de otras personas cuando no hay ninguna garantía de que ellos van a considerar nuestro bienestar. Pero cuando los empleados respetan a los jefes y consideran el bienestar de los jefes, trabajando con excelencia, y cuando los jefes respetan a sus empleados y consideran el bienestar de ellos, también trabajando con excelencia, el trabajo es mucho más que un trabajo. Es un acto comunal de adoración de Dios. Que todos nosotros tengamos buena actitud en nuestro trabajo esta semana, este mes, y seamos buenos subalternos como buenos jefes. ¿Okay? Oremos. Señor, gracias por transformarnos y poner tu espíritu en nuestro corazón. Que tu espíritu se manifiesta en nuestro trabajo, como empleados, como jefes, que tu presencia se revela. Que seamos personas que trabajan con excelencia, que somos personas con integridad, que nuestro corazón, nuestra actitud sea buena, respetuosa, enfocada, y que nuestras acciones son consistentes con nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a someternos a otros y considerar su bienestar, confiando que tú vas a cuidarnos, tú vas a proveer para nosotros. Y lo hacemos todo por reverencia, adoración y amor a ti, Señor. Amén.